con esta clase terminamos de entender lo de máximos y mínimos y una de sus aplicaciones que básicamente es graficar funciones, ¿no? Pese a que ya está un poco en desuso el graficar funciones de manera manual. Básicamente se utilizan programas, me parece que es una manera más eficiente, pero vamos a intentar resolver eso. Vamos a intentar aprender eso. Vamos a terminar el ejercicio que quedó pendiente, el ejercicio del seno. Vamos a terminar ese ejercicio y luego vamos ya a comenzar con una nueva, con los nuevos ejercicios de monotonía y de gráficas de funciones. Voy a compartirles ya la pantalla y vamos a iniciar la clase. Ya, nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí. Teníamos esa función, 2 coseno más seno de 2x, cuando x es elemento de 0 a pi medios. Derivé para encontrar los puntos críticos. Igualé la primera derivada a 0. Me salieron que hay 2 puntos críticos, pi sextos y 3 pi medios. Sin embargo, como el dominio de la función es solo de 0 a pi medios, aquí sí utilizo el dominio porque es una función trigonométrica. Si no utilizaría el dominio, estaría hablando de infinitas respuestas. Y eso justamente es lo que estoy tratando de evitar. Entonces aquí sí utilizo el dominio, pero solo por eso. Porque como es trigonométrica, se tiene la periodicidad y eso añade infinitas respuestas. Los puntos críticos son pi sextos y 3 pi medios. Como 3 pi medios no está en el dominio, simplemente me queda pi sextos. Ahora me queda por decir, voy a hacer una tabla de signos en el cual voy a escribir todos los factores que yo no conozca el signo. En este caso, 1 menos 2 seno de x, 1 menos 2 seno de x, 1 menos 2 seno de x, 0, pi sextos, pi medios. Ya. Ahora, este factor seno de x más 1, si x es elemento entre 0 y pi medios, siempre es positivo. ¿Sí? Seno de x más 1 siempre es positivo si x es elemento de 0 y pi medios. Entonces, este valor es siempre positivo. Dicho eso, el único que le da el signo es pi sextos. Voy a ver qué valores puede tomar. Entonces voy a tomar un ángulo, voy a tomar pi cuartos. El seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. 1 menos 2 por raíz de 2 sobre 2. Esto es 1 menos raíz de 2. Esto es un número negativo. Aquí es positivo. La derivada está cambiando. F' cambia de positivo a negativo en x igual a pi sextos. Eso significa que la función evaluada en pi sextos es un máximo relativo. Ya. Tenemos que es un máximo, ¿no? Para una vez más, vale la pena, bueno, seguir haciendo esto en los ejercicios. Los factores que ustedes pongan en la tabla son aquellos factores que se hagan 0 y no conozcan el signo. O sea, que puedan decir a veces es positivo, a veces es negativo. Si es que ustedes, o si es que se da esa duda, esos términos van en la tabla. Aquellos términos que siempre sean positivos, no los ponemos y ya sabemos que son positivos. No importa qué valor de x escribamos, siempre van a ser positivos. Ya. Y ahora finalmente vamos a encontrar cuánto será la función evaluada en 0, la función evaluada en pi sextos y la función evaluada en pi medios. ¿De qué función?
2 coseno de x. 2 coseno de x más en 2x. ¿Ya? F de 0 es 2. F de 0 es 2. No hay opción a eso. F de pi medios es 0. Y f de pi sextos es coseno de pi sextos es la raíz de 3 sobre 2. Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Esto es 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Está claro que f evaluada en pi medios es mínimo relativo. Mínimo absoluto, perdón. Y ahora quisiera que por favor me ayuden y me digan aproximadamente cuánto es este número. 3 raíz de 3 sobre 2. Quiero saber si ese número es mayor que 2 o si ese número es menor que 2. Es 2.59. 2.59. Muchas gracias. Eso significa que sí, f en pi sextos es máximo absoluto. Ya. Con esto damos por finalizado esto de máximos y mínimos absolutos. Recuerden, los absolutos son solo en intervalos cerrados. Cuando ustedes les pidan máximos y mínimos absolutos, el intervalo debe ser cerrado. Adicionalmente, hay que calcular los relativos para saber si esos puntos, los de los relativos, están en el intervalo. Y luego, evaluar también en las condiciones de frontera. Si las condiciones de frontera son los extremos de los intervalos. Debo calcular cuánto es f de A. Debo calcular cuánto es f de B. Eso hay que hacer. Ya. Vamos ahora a utilizar la monotonía de las funciones. Y ahora vamos a ver la monotonía de las funciones. Ya. Palabras más, palabras menos, la monotonía de las funciones dice lo siguiente, ¿no? Si f' de x es positiva en un intervalo i, si f' de x es positiva en un intervalo i, f de x es estrictamente creciente. Y si f' de x es negativa en un intervalo i, f' de x es negativa. Si por algún caso f' de x es 0 en algún intervalo i, f de x es constante. Ya. Palabras más, palabras menos, ese es el teorema, ¿no? Si la derivada es positiva en un intervalo, la función es creciente, estrictamente creciente. Y si la derivada es negativa en un intervalo, la función es estrictamente decreciente. Si la derivada llega a ser 0 en todo un intervalo, la función es constante. Nosotros vamos a utilizar este criterio para poder calcular la monotonía. Si bien en prepo aprendimos a determinar la monotonía de funciones, éramos muy limitados al momento de encontrar de qué clase de funciones lo podíamos hacer. Lo podíamos hacer de funciones cuadráticas, lo podíamos hacer de funciones lineales, y no más que eso, no más que eso. O sea, no podía calcular la monotonía de otro tipo de funciones. Por ejemplo, de esta función no puedo calcular una monotonía. ¿Y por qué no podía calcular monotonía? Porque
la monotonía dice sea x1 menor que x2, entonces f de x1 menor que f de x2. Si esto sucede, f es creciente. Y en cambio, si f de x1 es mayor que f de x2, f es decreciente. El por qué no puedo calcular esto es porque no voy a poder salir de un x1 menor que un x2 y tratar de llegar a x1 al cubo menos 2x1 al cuadrado más 5x1 más 4. La construcción de esa función no la voy a poder hacer. Para eso utilizamos cálculo, que es una manera mucho más eficiente. Lo que tengo que hacer es derivar, ver cuándo la derivada es positiva y ya simplemente decir que es creciente. Lo mismo el otro, tengo que derivar, ver cuándo la derivada es negativa y decir que es decreciente. Entonces voy a poder calcular de otro tipo de problemas, de otro tipo de funciones más complejas, de una manera más óptima, porque puedo calcular de todas. Voy a calcular la primera. F de x igual a x sobre raíz de 8 menos x al cuadrado. ¿Ya? Una de las cosas que voy a hacer para que luego no tenga problemas en los demás ejercicios es determinar el dominio de la función. Al momento en que yo voy a determinar el dominio de la función, es claro que 8 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. 8 debe ser mayor o igual que x al cuadrado. 2 raíz de 2 tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de x. Saque una raíz cuadrada, ¿no? Y finalmente, menos 2 raíz de 2 menor o igual que x menor o igual a 2 raíz de 2. El dominio de la función es el intervalo cerrado entre menos 2 raíz de 2 hasta 2 raíz de 2. ¿Ya? Ese ha sido el dominio de la función. ¿Por qué necesito calcular el dominio de la función? En algún punto voy a tener que derivar. Y necesito saber cuáles van a ser esos intervalos, en qué intervalos la derivada es positiva, en qué intervalos la derivada es negativa. Eso lo tengo que saber. Necesito determinar puntos críticos. Y una vez más, los puntos críticos solo pueden ser elementos del dominio de la función. Un punto crítico no puede ser menos 8. ¿Por qué no puede ser menos 8? Porque no forma parte del dominio de la función. Un punto crítico no puede ser 6. ¿Por qué no puede ser 6? Porque no forma parte del dominio de la función. Sí vale la pena encontrar el dominio para saber cuáles pueden ser o no pueden ser puntos críticos. Ya. Ahora que ya determiné el dominio, voy a derivar. Si quiero analizar la monotonía, es prioritario encontrar la derivada. Entonces voy a derivar. F' de x es igual. Tengo x raíz de 8 menos x cuadrado. Derivada de la primera es 1 por la segunda, más derivada de la segunda, la derivada de un radical siempre es un medio del radical, por la derivada de la interna, por menos 2x. Y por la primera, por x. Bien. Esa es la derivada de la función. Ahora, no solo tengo que derivar, o sea, aquí tengo que seguir haciendo cosas, porque en algún punto tengo que igualar la derivada a 0. Como tengo que igualar la derivada a 0, me veo forzado a seguir operando, a tratar de dejar todo en factores. Como les dije, me conviene dejarla en factores porque se va a hacer más fácil encontrar la solución cuando iguale a 0. Y también voy a poder identificar qué factores le dan el signo a la derivada. Y qué factores son siempre positivos o qué factores no conozco el signo. Eso es lo que voy a ganar al momento de factorar y seguir operando. ¿Ya? Se cancela, se cancela. Aquí me queda 8 menos x al cuadrado
menos x al cuadrado. Todo esto sobre raíz de 8 menos x al cuadrado. 8 menos 2x al cuadrado sobre raíz de 8 menos x al cuadrado. Saco de factor común 2. 4 menos x al cuadrado. Falta el 2 del denominador. El 2 del denominador se cancela con el 2 de acá. Y bueno, aquí me queda 2 menos x, 2 más x, raíz de... ¿Qué? Dígame. ¿Por qué sale x al cuadrado en la derivada del segundo? ¿No debería ser solo menos 2x? Recuerde que cuando usted deriva un producto, deriva la primera, es 1, por la segunda, más derivada de la Le puse segunda. adelante. Digo, le Ajá, puse por... atrás. Ujú. Ya dije, ya, listo. Gracias. Llegamos hasta ahí, ya no hay nada más que yo pueda seguir haciendo, ya factoré, sí, ya no puedo seguir factorando más. Ya todo tengo expresado en factores y ahora voy a analizar los puntos críticos. Los puntos críticos, una vez más, son aquellos puntos en los cuales la derivada no exista. Voy a escribir, son aquellos puntos en los cuales no sea derivable o anulen a la derivada. Esos son los puntos críticos en los cuales no sea derivable o anulen a la derivada. Está claro que la derivada de menos 2 raíz de 2 no existe. Si le evalúo a la derivada en este punto, me quedo de división para 0. No existe. La derivada de 2 raíz de 2 tampoco existe. Si le evalúo a la derivada en 2 raíz de 2, me queda una división para 0. No existe. Estos puntos son puntos críticos. Menos 2 raíz de 2 y 2 raíz de 2 son puntos críticos. Como sé que son puntos críticos, bueno, hacen que no sea derivable y forman parte del dominio. Menos 2 raíz de 2 es elemento del dominio. 2 raíz de 2 es elemento del dominio. Entonces, esos puntos sí van. Eso deben considerar ustedes, ¿no? Si bien estos dos puntos no les afectan en nada en la resolución del ejercicio, sí, no les afectan en nada la resolución del ejercicio, pero una pregunta sí puede ser, determine cuántos puntos críticos hay. Y ustedes, si solo se quedan con la idea de igualar la derivada a 0 y esos son, o sea, f' de x igual a 0, y aquí me quedará 0 que multiplica a 2, 2 menos x, 2 más x, 2, 2 más x, 2 menos x, sobre la raíz de 8 menos x al cuadrado. Resuelvo esta ecuación. Aquí me queda 2 más x es igual a 0 o 2 menos x es igual a 0. X es igual a menos 2 o x es igual a 2. Si yo me quedo simplemente solo con esa idea de que los puntos críticos son aquellos puntos que anulan a la derivada y la pregunta, por decirlo así, es calcule cuántos puntos críticos hay y yo digo existen solo 2 puntos críticos, estaría mal porque existen 4 puntos críticos. Si bien estos 2 puntos no alteran en el ejercicio, no va a pasar nada si no los determino.
O sea, si ustedes olvidan determinarlos, no va a alterar el ejercicio, no es que la respuesta va a cambiar. Pero si la pregunta sería, determine cuántos puntos críticos tiene esa función, la respuesta es 4. Y la respuesta es 4. Eso vale la pena mencionarles, ¿no? No se olviden, la definición de punto crítico anula a la derivada y hace que no sea derivable también. Ese es un punto crítico. Ya, he encontrado los que anulan a la derivada, que son los que me van a dar el signo, ¿no? Que son los que me van a dar el signo. Vamos a hacer una tabla. Escribo todos los factores que le dan el signo a la derivada. 2 menos x y 2 más x. 2 más x y 2 menos x. Ahora, raíz de 8 menos x al cuadrado, y la raíz de 8 menos x al cuadrado, esto es siempre positivo, porque es un radical. Es siempre positivo porque es un radical. Es siempre positivo porque es un radical. ¿Ya? Ahora aquí escribo el dominio de la función y los puntos críticos. Un punto crítico era menos 2 raíz de 2, menos 2, 2, 2 raíz de 2. Aquí escribiré la derivada y aquí escribiré la monotonía de f. ¿Ya? Dos más x se hace 0 en menos 2. Si yo tomo un número menor a menos 2, esto va a ser negativo. Y esto va a ser positivo. 2 menos x se hace 0 en 2. Si yo tomo un número menor, entiéndase el 0, 2 menos 0 es 2, 2 es positivo, aquí me queda más. Aquí me queda menos. Multiplico los signos. Menos por más, menos. Más por más, más. Más por menos, menos. Ahora utilizo el criterio de la derivada para monotonía de funciones. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función crece. Y si de la derivada es negativa, la función decrece. ¿Ya? Y ahí está ya resuelto el problema, ¿no? Si ustedes se fijan, tiene mucho sentido lo que estudiamos la clase pasada, ¿no? En menos 2, la derivada cambia de menos a más. Se nota que es un mínimo. Creciente, luego crece. En 2, la derivada cambia de más a menos. Se nota que es un máximo, se nota que es un mínimo. ¿Ya? No sé si chicos tienen alguna pregunta sobre la solución de este ejercicio. ¿Ya? Escribamos la respuesta porque pedía los intervalos de monotonía. F es estrictamente decreciente en el intervalo de menos 2 raíz de 2 hasta menos 2. F es estrictamente creciente en el intervalo de menos 2 hasta 2. Y f es estrictamente decreciente en el intervalo de 2 hasta 2 raíz de 2. Y ahí termina ya el ejercicio, ¿no? Ahí ya se acaba el problema. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Vamos a graficar esa función
para verificar que lo que hicimos estaba bien. Vamos a graficar esa función para comprobar que sí, lo que estábamos haciendo tiene sentido y está bien, ¿no? La función era y igual a x por... Ya. La función decrece de menos 2 raíz de 2 hasta menos 2. Luego la función crece de menos 2 hasta 2. Y luego decrece. Y ahí está. Entonces, sí lo hicimos bien, ¿no? Sí lo hicimos bien. Listo, chicos. ¿Tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Ya. Hagamos otro problema. Hagamos otro problema. Ya, vamos a hacer el ejercicio F. F de x es igual a x al cuadrado por e a la menos x. Vamos a determinar los intervalos de monotonía. Ya, vamos a determinar los intervalos de monotonía. Lo primero, no me demoro mucho, no nos demoramos haciendo eso, es calculando el dominio de la función. En este caso, x al cuadrado es un polinomio, pueden ser todos los reales, la exponencial tiene como dominio todos los reales, así que el dominio de f son todos los reales. No nos demora, no hay que demorarnos en eso, no hay que hacer un problema gigante solo por tratar de encontrar el dominio de la función. Voy a derivar para poder utilizar los criterios de la derivada. Derivo f de x. La derivada de x al cuadrado es 2x por e a la menos x, más la derivada de la segunda, menos e a la menos x por x al cuadrado. Y todo esto, ay, no es división. Ahí queda, sí. Derivada de la primera, 2x por la segunda, más derivada de la segunda, derivada de e a la menos x, es menos e a la menos x por la primera. Saco de factor común x e a la menos x. Aquí me queda 2 menos x. Y ya no hay nada más que yo pueda hacer. Ya derivé, simplifiqué o factoré. Ya no hay nada más que pueda hacer. Ahora voy a buscar los puntos críticos. Y ahora voy a buscar los puntos críticos. Por simple inspección, es derivable en todos los reales. Cualquier número real que ustedes traten de evaluarle a la derivada, les va a dar una respuesta. Entonces, no hay puntos que hagan que la derivada no exista. O sea, no hay ni un solo punto en el cual yo pueda decir la función no es derivable. En todos los puntos es derivable. Eso significa que los únicos puntos críticos que puedo encontrar son aquellos que anulen a la derivada. Solo puedo encontrar estos puntos críticos, aquellos que anulen a la derivada. Aquí me queda que 0 es igual a e a la menos x por 2 menos x. El producto de los números iguales a 0 significa e a la menos x igual a 0, o x igual a 0, o 2 menos x igual a 0. Esto es falso.
x igual a 0 o x igual a 2. Estos son los únicos puntos críticos que hay. 0 y 2. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. Ahora, utilicemos el criterio de la primera derivada. Voy a escribir todos los factores que dan el signo a la derivada, que pueden ser positivos o que pueden ser negativos. Voy aquí a la derivada. E a la menos de x es siempre positivo. La exponencial es siempre positiva. Significa que los únicos factores que dan el signo son x y 2 menos x. Esos son los únicos factores que dan el signo. X y 2 menos x. Aquí escribiré la derivada y aquí escribiré la monotonía de f. ¿Ya? Aquí escribo el dominio. El dominio fueron todos los reales. Entonces, menos infinito, 0, 2, más infinito. ¿Ya? Ubico los números en los que se hacen 0 cada uno de los factores. X se hace 0 en 0. Todos los números menores a 0 son negativos. Todos los números mayores a 0 son positivos. 2 menos x se hace 0 en 2. Los números menores a 2 son positivos. Los números mayores a 2 son negativos. Multiplico para saber el signo. Menos por más, menos, más por más por menos, menos. Y ahora sí, la monotonía de la función. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente. Está claro, así que la forma de la función es así. Llega al mínimo, luego sube, llega al máximo y vuelve. F de 0 es mínimo, relativo. F de 2 es máximo. Hasta ahí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Ya. La respuesta obviamente es f es estrictamente decreciente en el intervalo de menos infinito hasta 0. F es estrictamente creciente en el intervalo de 0 hasta 2. Y f es decreciente en el intervalo de 2 a más infinito. Sí, ahí está la respuesta. Que aquí escriba intervalos abiertos o cerrados es lo de menos, ¿no? En un punto no hay monotonía, así que da igual si cierro o no cierro el intervalo en los puntos. Y ahí no le vamos a dar vueltas al asunto, no le vamos a tratar de analizar porque sí, porque no. En un punto no hay monotonía, me da igual si hago todos los intervalos cerrados, de menos infinito a 0 cerrado, de 0 cerrado hasta 2 cerrado, de 2 cerrado hasta más infinito, me da igual que les haga con intervalos cerrados, me da igual que les alterne. Me da igual que todos les haga intervalos abiertos. En un punto no hay monotonía, no tengo por qué darle más vueltas a eso. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Grafiquemos la función para saber si en verdad estuvimos bien. La función era x al cuadrado e a la menos x. ¿Ya? La función era x al cuadrado
por e a la menos x. ¿Ya? La función decrece hasta 0. La función, ¿dónde está? Decrece hasta 0. La función crece hasta 2. La función crece hasta 2. Y luego la función decrece de 2 a más infinito. Luego la función decrece. Listo. ¿Tienen, chicos, alguien de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Ya? Inge- Dígame. bueno, más que todo sería una como petición. El día lunes damos día el examen y los temas está el análisis de derivabilidad y continuidad de funciones y en la parte de continuidad podemos usar L'Hopital. No sé si podemos ver algunos ejemplos de eso. Eh, en la parte de continuidad puedes usar L'Hopital. No le entendí la pregunta. O sea, le entendí que quiere que haga ejercicios, eso está claro. Lo que no le entendí es la parte del L'Hopital. Esa parte no la entendí. O sea, en la parte de análisis de derivabilidad y continuidad de funciones va a haber un ejercicio sobre Ya. eso. Y el límite podemos calcularlo por L'Hopital y por eso decía, no sé si podemos ver unos ejemplos de eso para tenerlo más claro para la O prueba. sea, hace referencia a esto, ¿verdad? Eh, mm, mm. A ver. No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo en eso. Me parece medio. Ya son posturas, ya. Lo que voy a hacer ahorita, o sea, si les han permitido hacer eso, háganlo en buena hora. Y háganlo en buena hora, si les han permitido hacer eso. Pero yo en lo particular no estoy de acuerdo en esas cosas. Yo en lo particular no estoy de acuerdo en eso porque se supone que todavía no sé derivar, por eso es que nunca he derivado. O sea, cuando vemos esto de derivadas laterales, de saber si es derivable y continua y todo eso, se supone que todavía no sé derivar. O sea, se supone que todavía no sé derivar. Entonces, no soy muy partícipe de eso, yo, en mi opinión muy personal. Me parece que es como que la serpiente mordiéndose la cola, o sea, se supone que todavía no sé derivar, pero estoy utilizando la derivada para eso. Se supone que en la definición de derivada lateral nunca dice derive. O sea, hay que utilizar límites y todo eso. Pero esa, como les digo, es mi percepción nomás. Esa es mi percepción. Por eso es que yo no hago así, porque no estoy de acuerdo, no me parece la idea de... No me parece esa idea. O sea, Las pero derivadas, no, sí les voy a hacer. Las derivadas laterales se supone que es previo a que se derivar, entonces por eso yo no ocupo el L'Hopital, pero sí le entiendo en dónde se está ocupando, eso sí me queda claro para mí. F de x es alfa de x más beta sobre x al cuadrado. Si x es menor o igual que 1, si x es mayor que 1. Entonces, la misma historia, ¿no? Que encontrar los valores de alfa y de beta, encontrar los valores de alfa y de beta para que sea derivable en reales, ¿no? Derivable en reales. Bueno, aquí ustedes tienen que decir que F1 es derivable en ese dominio porque es tal cosa, que F2 es derivable en su dominio porque es tal cosa de función, y dónde compete es aquí, ¿no? Analizamos la derivabilidad por la izquierda. Entonces, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Esto será igual, f de x es alfa x más beta menos la función evaluada en 1 es alfa por 1 más beta sobre x menos 1.
si mantengo la idea de lo que les dije, que siempre se va a tener una indeterminación de la forma 0 sobre 0, o sea, esa indeterminación se va a dar siempre. Siempre que ustedes vayan a querer determinar la derivada de una función por la definición, o bueno, en este caso la derivada lateral, 0 sobre 0 se da siempre. Siempre se va a dar. La regla del L'Hopital es sencillo, ¿no? Deriva el numerador y deriva el denominador las veces que sean necesarias hasta levantar la indeterminación. La regla del L'Hopital se aplica solo en funciones, solo en indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Se aplica en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y dice eso, derive numerador y derive denominador las veces que sean necesarias hasta levantar la indeterminación. Entonces, derivo el numerador, me queda alfa, derivo el denominador, me queda 1. Y ya, pues, la respuesta es alfa. El otro, por ejemplo. El límite cuando x tiende a 1 más, lo mismo, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 más. La función es x al cuadrado menos, aquí sí, como le voy a derivar, me da igual, entonces escribo la función evaluada en ese punto. Y por más que no le vea, porque aquí a mí, como les había dicho en esa clase que hicimos, con escrito así, yo no veo la indeterminación, no le veo a la indeterminación, yo no le veo, pero me baso en el concepto teórico que me dice que esto de ley me va a dar una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Eso no va a cambiar. Entonces, como me va a dar una indeterminación de la forma 0 sobre 0, derivo el numerador. La derivada del numerador es 2x. La derivada del denominador es 1. Esto es 2. Supongo que a eso se refiere. Es a eso a lo que se refiere. Sí, es a eso a lo que se refiere. No, por ejemplo, todo el justificativo que yo escribí acá, porque yo les dije escribir un justificativo, caso contrario no salen los ejercicios, ya no va porque lo derivan. Sí, ya no va porque lo derivan. No hay que hacer mucho énfasis en eso. Supongo que es de eso. Sí, de hecho es de eso. No supongo, de hecho es de eso. Pueden usarlo si les tienen permitido, si en el examen les dice, o sus profesores de componente docente les dicen que en derivabilidad sí pueden ocupar el L'Hopital, háganlo y se lo ocupa así, ¿no? Derivo el numerador, esto va a ser siempre un número, así que siempre va a hacerse 0 y derivo el denominador. Por ejemplo, aquí, en el ejercicio del deber, por ejemplo, ya asumiendo que ya escribo todo que es derivable en sus dominios y todas esas cosas, digo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda sería f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. La función por la izquierda es alfa x más beta, menos la función evaluada en 0, alfa coseno de 0, más beta seno de 0, sobre x menos 0, sobre x. Ya, por ejemplo, como voy a utilizar L'Hopital aquí, no me interesa saber que esto tenga la misma imagen que acá, no, porque le voy a derivar y eso va a ser un número. De igual manera, por más que yo no lo vea, que no lo estoy viendo para nada, esto va a tener una indeterminación de la forma 0 sobre 0, porque es una derivada. Siempre me va a quedar esa indeterminación. Lo que voy a hacer es derivar el numerador y derivar el denominador. Derivo el numerador, me queda alfa. Derivo el denominador, me queda 1. Esto es alfa. Y la otra, el límite,
cuando x tiende a 0 más de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Este es igual al límite. Cuando x tiende a 0 más, alfa coseno de x más beta seno de x menos alfa coseno de 0 más beta seno de 0. Y todo esto sobre x. Aquí se ve la indeterminación, aquí sí la veo. Aquí sí veo que me queda 0 sobre 0, aquí sí la veo. Utilizo regla del L'Hopital, derivo el numerador y el denominador. La derivada del numerador es menos alfa seno de x más beta coseno de x. Todo esto sobre 1. Y cuando x tiende a 0, aquí me queda beta. Eso sería, ¿no? Eso sería. ¿Es más fácil? Obvio es más fácil. Yo no estoy negando que es más fácil. Lo que yo no comprendo es una opinión muy personal mía, desde que estoy utilizando algo que voy a aprender después en algo del inicio. Esa es mi contradicción. Se llama la serpiente del Uroboro, se llama eso, la serpiente mordiéndose la cola. Por eso no la aplico yo. Pero si a ustedes les dan la oportunidad de que en el examen utilicen, lo hacen, y lo hacen de esa manera. Derivan numerador y derivan denominador. Si ya van a hacer eso, si ya van a aplicar L'Hopital, aquí no tiene mucho sentido lo que yo les mencioné, de que si bien esto es f de 0, nosotros a esto lo estamos reemplazando por el límite cuando x tiende a 0 menos de f de x. ¿Y por qué lo estamos reemplazando? Porque la función es continua y todo ese tipo de cosas, ¿no? A eso va. Y justamente la siguiente semana he pensado abordar L'Hopital porque tenía entendido y de hecho no les iban a evaluar límites con L'Hopital, pero si es que les han dicho sus profesores de que sí se puede utilizar, los que les van a calificar, que básicamente son a los que tienen que hacerles caso, pues lo pueden hacer así. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí ya no se necesita hacer el análisis de la continuidad, ¿cierto? No. Aquí no necesita hacer el análisis de la continuidad. Si usted se fija en ambos valores, esto es f de 0. Esto es f de 0. O sea, tal cual, esto es f de 0. Yo hacía el análisis de la continuidad para que pueda calcular el límite. Caso contrario, no lo podía hacer. Como ustedes van a calcular el límite de otra manera, no es necesario. Por ejemplo, en el otro problema también. Esto es la función evaluada en 1. Esto es la función evaluada en 1. O sea, es ese número. No estoy diciendo que le estoy reemplazando por el límite. No, es la función evaluada en 1. Como sé que voy a derivar, esto es una constante. La derivada de una constante es 0. Entonces, no me preocupo de ese número. ¿Sí? No me preocupo de ese número. Lo que sí tendría que escribir es de que esto sí me brinda una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Eso sí lo debo escribir. Como les dije, por más que no vea la indeterminación, porque no la veo. En x cuadrado menos x menos beta sobre x menos 1, yo no veo la indeterminación 0 sobre 0. Aquí sí, acá no. Ahí no la veo. En x cuadrado menos x menos beta, cuando x tiende a 1, eso me queda menos beta, no la veo. La indeterminación no la veo. X cuadrado menos alfa es, perdón. Aquí es menos alfa. O sea, aquí no la veo. Sin embargo, tengo que decir que genero una indeterminación 0 sobre 0 por la definición de derivada. La definición de derivada garantiza una indeterminación siempre de 0 sobre 0. Entonces, simplemente escribo eso. Supongo que la indeterminación que se forma es 0 sobre 0. Por más que no la vea, tengo que escribir eso. Eso sí escribirán. Supongo que la indeterminación del límite es 0 sobre 0 por la definición de derivada.
La definición de derivada es la que me dice que me va a quedar 0 sobre 0. Y ya después de eso sí ya derivan numerador y derivan denominador. No es complejo, no es complejo. No se me ocurren, sí, se me ocurren ejercicios. A ver, les voy a poner un problema solo para que estén familiarizados, ¿no? A ver, el límite, yo qué sé, cuando x tiende a 0, de x al cuadrado menos x sobre el seno de x. Ya, eso me da una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Qué hay que hacer? Hay que derivar las veces que sean necesarias el numerador y el denominador hasta que se levante la indeterminación. La derivada del numerador es 2x menos 1. La derivada del denominador es coseno de x. ¿Cuánto me queda? Menos 1 sobre 1. Ya se levantó la indeterminación, entonces ya simplemente solo evalúo. 2 por 0 menos 1 sobre coseno de 0. 2 por 0, 0, menos 1 sobre 1. La respuesta es menos 1. No creo que haya problemas en eso, ¿no? Si lo van a ocupar, derivan numerador y derivan denominador. No derivarán como un cociente. Derivarán como un cociente. Yo tenía planificado hacer el hospital la siguiente semana, pero eso, ahí les explicaré mejor. Pero no espero de todo corazón, espero que no sea problema en eso, ¿no? Si lo van a aplicar, si van a aplicar en eso, lo hagan así. Con todo pregunten, ¿no? Con todo pregunten a su profesor o profesora cuando sea la hora del examen. Sí pueden usar eso. Pueden usar eso. En lo personal, una vez más, muy en lo personal, si yo calificaría, yo les pondría 0. Bajo el argumento de la serpiente mordiéndose la cola, o sea, bajo el argumento de si estoy intentando demostrar algo que no es derivable y utilizo derivadas, ¿por qué? Bien puedo hacer esto. O sea, bajo ese argumento, yo les digo, bajo mi argumento, bajo mi lógica, tranquilamente puedo encontrar un problema así, sin derivadas laterales. Y si ya estoy derivando, ¿por qué no puedo hacer esto? Encontremos la derivada de f' cuando x es menor que 0. La derivada de f' es alfa. Encontremos la derivada de f' cuando x es mayor o igual que 0. Esto es menos alfa seno de x más beta coseno de x. Si es derivable, las laterales son iguales. Entonces, alfa, si es derivable en 0, ¿no? Si es derivable en 0, f' de 0 es alfa, la otra f' de 0 es beta, y si son derivables puedo igualar, alfa es igual a beta. ¿Por qué no puedo hacer eso? O sea, esa es mi lógica y ese es mi argumento por el cual no utilizo eso. O sea, no derivo porque estoy recién aprendiendo a derivar, recién en el concepto fundamental de derivar. Si ya estoy utilizando derivación en un límite, ¿por qué tranquilamente no utilizo esta lógica y derivo la función que está a la izquierda? Derivo la función que está a la derecha, digo que es derivable en 0 y igualo las dos. Y me ahorro todo. Lo mismo acá. Lo mismo en este ejercicio que hicimos acá. X más alfa e a la menos beta x, alfa x cuadrado más beta x más 1. Ya, entonces digo que es derivable en 0.
es derivable en 0. Encuentro para x menor que 0 la derivada. La derivada de la primera sería e a la menos beta x menos beta e a la menos beta x por x más alfa. La otra derivada sería 2 alfa x más beta. Le evalúo en 0 ambas. F' de 0 por la izquierda es igual a F' de 0 por la derecha. E a la menos beta por 0 menos beta E a la menos beta por 0. 0 más alfa. Esto es igual a 2 por alfa por 0 más beta. Esto me queda 1 menos beta por alfa igual a beta. ¿Y ya? Ese es mi argumento, ¿no? Ese es mi argumento. Esa es mi postura. Si ya derivo en un punto, ¿por qué no puedo derivar desde un inicio? Pero bueno, esa es mi opinión personal. No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir con los problemas que estaba haciendo. Algo de esto, ¿no? Una pregunta en relación a esto. Una pregunta en relación a este tipo de problemas antes de seguir con lo que estaba haciendo antes. Pero pregunten. Antes de hacer, pregunten. O sea, si su profesor o profesora les da la autorización de utilizar L'Hopital, pregunten también si ¿por qué no pueden hacer esto? Ya estoy derivando. Al aplicar L'Hopital también estoy derivando. Pregunten si pueden hacer esto. Y veamos qué les dice. Pero eso, es como les digo, si su profesora o su profesor les permiten, bueno, ahora yo no comparto, por eso no enseño así, porque no comparto esa idea. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta, voy a seguir con estos problemas. Ya. Ahora vamos a hacer gráficas de funciones. Sí, ahora vamos a hacer gráficas de funciones. Ahora voy a hacer gráficas de funciones. Vamos a ver cómo graficar una función. Si bien no es ya muy adecuado graficar una función, vale la pena que ustedes conozcan cómo se graficaba antes. Se ha enseñado esto también, se les ha tomado ejercicios para que ustedes mismos grafiquen una función. Para graficar una función hay que considerar ciertos aspectos o cierto tipo de cosas. Vamos a graficar esta función. E a la x sobre 1 menos e a la x. F de x es igual a e a la x sobre 1 menos e a la x. Vamos a graficar esa función. El primer paso para graficar una función son algunos pasos que debemos seguir. El primero será encontrar el dominio de la función. El primero será encontrar el dominio de la función. Vamos a determinar el dominio de esta función. Sí, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a tratar de graficarle a esa función. No vamos a demorarnos mucho, no es una tarea monumental la de determinar el dominio de la función. 1 menos e a la x debe ser distinto de 0. X debe ser distinto de 0. ¿No? ¿Qué pasos vienen aquí de por medio? 1 menos e a la x igual a 0. 1 es igual a e a la x. Para que e a la x sea igual a 1, la única opción posible es de que el exponente sea 0. ¿Ya? El dominio de la función son todos los reales
El dominio de la función son todos los reales, excepto el 0. Sí, el dominio de la función son todos los reales, excepto el 0. El siguiente paso es buscar las asíntotas. Entonces vamos a buscar las asíntotas. Existen tres clases de asíntotas, ¿no? Verticales, horizontales y oblicuas. Verticales, horizontales y oblicuas. ¿Ya? No todas las funciones tienen asíntotas. No todas tienen. Habrá unas que solo tengan verticales. Habrá unas que solo tengan horizontales. Habrá unas que solo tengan oblicuas. Habrá unas que tengan dos. Habrá unas que tengan verticales y horizontales. Habrá unas que tengan verticales y oblicuas. Pero no todas tienen. Las más fáciles de determinar son las asíntotas verticales. Vamos a determinar asíntotas verticales. Ya. Las asíntotas verticales, el límite cuando x tiende a df de x me da como resultado más infinito o menos infinito, ¿sí? Y a no está en el dominio, no está en el dominio de f, ahí decimos que x igual a es asíntota vertical. Para que nosotros podamos definir una asíntota vertical, solo la podemos hacer de números que no están en el dominio de la función. Solo ahí esos números son candidatos a ser asíntotas verticales. Por ejemplo, si tenemos una función cualquiera, una f de x, y el dominio de la función son reales, excepto el -5, el 0 y el 8, -5, el 0 y el 8, x igual a -5, x igual a 0 y x igual a 8 son posibles asíntotas. ¿Sí? Estos números son posibles asíntotas verticales. Estos números son posibles asíntotas verticales. Para que en verdad sean asíntotas verticales, primera cosa que deben cumplir, no ser elementos del dominio de la función. Segunda opción, segunda característica, el límite, cuando ya sea que la analice por la izquierda o por la derecha, tiene que darme más o menos infinito. Si el límite, ya sea por la izquierda o por la derecha, me da más o menos infinito, ahí es asíntota vertical. Voy a calcular. Digo, primerito, esta función dice que tiene como dominio reales excepto el 0. El 0 es candidato a ser asíntota. El límite, cuando x tiende a 0, de la función e a la x sobre 1 menos d a la x. E a la x sobre 1 menos d a la x. En este caso, voy a calcular un límite lateral. Voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 más, d a la x sobre 1 menos d a la x. Cuando x tiende a 0 más, aquí me queda 1. Este número obviamente me queda 0, pero quiero saber si es un 0 positivo o un 0 negativo. Cuando x tiende a 0 más, este número es mayor que 1.
Eso significa que esto es un 0 menos, esto es menos de infinito. ¿Ya? Como el límite me dio menos de infinito, ya automáticamente digo que x igual a 0 es asíntota vertical. Basta que uno me dé, no tengo que estar calculando todos, ¿no? Ya. Ahora veamos las asíntotas horizontales. Sí, ahora determinemos asíntotas horizontales. Para determinar las asíntotas horizontales, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Existen dos asíntotas horizontales. Por así decirlo, existe, digamos, la asíntota horizontal izquierda y la asíntota horizontal derecha. La asíntota horizontal izquierda la calculo de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de f de x, y la asíntota horizontal derecha la calculo con el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x. Esto debe ser igual a L, esto debe ser igual a M, y si eso sucede, Y igual a L es una asíntota horizontal, y Y igual a M es una asíntota horizontal. ¿Sí? Ambas son asíntotas horizontales. ¿Ya? Para calcular las asíntotas horizontales, entonces, x tiene que tender a menos infinito para la una y x tiene que tender a más infinito para la otra. Y lo importante es que el límite debe existir. El límite debe ser finito. El límite debe existir, el límite debe ser finito. Veamos si la función que tenemos nosotros, e a la x sobre 1 menos e a la x, tiene asíntotas horizontales. Calculemos la primera. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de a la x sobre 1 menos d a la x. Entonces igual al límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x sobre 1 menos d a la x. Cuando x tiende a menos infinito, esta exponencial tiende a 0. La recta y igual a 0 es asíntota horizontal. Y la recta y igual a 0 es asíntota horizontal. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya. Esa es una. Determinemos la otra. Y determinemos la otra. El límite, cuando x tiende a más infinito, de a la x sobre 1 menos de a la x. Esto será igual al límite, cuando x tiende a más infinito, de a la x sobre 1 menos de a la x. En este caso, tengo infinito sobre infinito, voy a sacar de factor común la función más grande, en este caso, que es de a la x. 1 sobre e a la x menos 1. El límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 sobre e a la x menos 1. Evalúo.
1 sobre 0 menos 1 y la respuesta es menos 1, ¿ya? La otra asíntota horizontal ha sido la recta y igual a menos 1. ¿Ya? La asíntota, la otra asíntota horizontal es la recta y igual a menos 1. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Ya. Y ahora determinemos las asíntotas oblicuas. Determinemos las asíntotas oblicuas. Ya, para las asíntotas oblicuas, vale la pena entender esto, no vale la pena estar haciendo algo que no tiene mucho sentido. Si F presenta asíntotas horizontales, entonces F no tiene asíntotas oblicuas. ¿Sí? Si la función tiene asíntotas horizontales, entonces la función no tiene asíntotas oblicuas. En este caso, este ejercicio no va al caso porque no tiene asíntotas oblicuas. ¿Ya? Ya determiné las asíntotas que tenía, ¿no? No tiene asíntotas oblicuas. Ahora vamos a determinar los intervalos de monotonía. Ya vamos a utilizar los intervalos de monotonía. Para lo cual voy a utilizar la derivada de la función. F de x era e a la x sobre 1 menos d a la x. F' será derivada del numerador, que es d a la x por el denominador, menos derivada del denominador por el numerador. Y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Aquí me queda e a la x menos e a la 2x más e a la 2x sobre 1 menos e a la x al cuadrado. Esto es igual a e a la x sobre 1 menos e a la x al cuadrado. Listo. Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Determinen el intervalo de monotonía. A ver, hagan eso. Determinen el intervalo de monotonía, por favor. Encuentran los puntos críticos y me dicen el intervalo de monotonía.
A ver, me dicen chicos cuánto les dio el intervalo de monotonía de esa función. O más que todo, antes de eso, ¿cuáles son los puntos críticos? El punto crítico sería 0. ¿Bajo qué argumento sería 0? De que e a la x no puede ser igual a 1. Ya, estaría casi bien, ¿no? O sea, la idea la tiene, sí, muy bien, la idea la tiene. La derivada no existe de f de 0, ¿no? La derivada no existe de f de 0. No existe. X igual a 0 podría ser punto crítico. Porque la derivada no existe en ese punto. O sea, ese análisis está bien. Una vez más, los puntos críticos solo pueden ser elementos del dominio de la función. Si no son elementos del dominio de la función, no puede ser punto crítico. O sea, puntos críticos anulan a la derivada o hacen que no sea derivable en ese punto. F' de 0 efectivamente no es derivable. Pero el 0 no forma parte del dominio de la función. Entonces, no puede ser punto crítico, porque no forma parte del dominio de la función. Obviamente, esta proposición es falsa. Esa proposición es falsa. No hay ningún número que anule a la derivada. Eso quiere decir que no tiene puntos críticos. El hecho que no tenga puntos críticos significa que la función no tiene ni máximos ni mínimos relativos. Eso significa que no tenga puntos críticos, que no tiene ni máximos ni mínimos relativos. Sin embargo, la monotonía sí la puedo determinar. La monotonía dice, si la derivada es positiva, la función es creciente, y si la derivada es negativa, la función es decreciente. En este caso, la derivada e a la x es un número siempre positivo. Esto es un número siempre positivo. La derivada es siempre positiva. Eso significa que f es siempre creciente. Y ya. Ese análisis tenían que hacerlo, no ese análisis había que hacerlo. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya, se supone que con toda esta información debo ser capaz de graficarle a la función. Puntos de inflexión. Puntos de inflexión son aquellos puntos en donde cambia la concavidad, ¿no? Puntos de inflexión son aquellos puntos en donde cambia la concavidad. Los puntos de inflexión los determinamos en aquellos puntos, o los puntos de inflexión son aquellos puntos en los cuales hay una manera fácil de determinar los puntos de inflexión sin estar derivando, o sea, para saber si tiene o no tiene, ¿no? Ya, vamos a suponer que la derivada de una función es esa, tiene esa forma, ¿no? La derivada de una función es esa, x al cuadrado, x menos 3 al cuadrado, x más 2, x menos 1, ¿ya? No sé cómo, pero la derivada de una función es así. Los puntos críticos son aquellos puntos en los que se anulan la derivada. Entonces, x igual a 0, x igual a 3, x igual a menos 2, x igual a 1. De todos esos factores, ¿en cuáles se puede decir que la derivada cambia de signo? ¿En x al cuadrado? ¿En x menos 3 al cuadrado? ¿En x más 2 o en x menos 1? ¿En cuáles ustedes creen que la derivada cambia de signo? ¿En x al cuadrado? ¿En los 4? ¿Solo en 2? ¿En 3? ¿En 1? ¿En cuáles creen que la derivada cambia de signo ahí? Si la derivada sería esa función. En 2. En 2, ¿no? ¿Y cuáles son esos dos factores en los que cambia de signo la derivada? X al cuadrado y x menos 3 al cuadrado. En estos.
Aquí la derivada cambia de signo. Si pongo que x vale menos 3, esto es negativo. Si pongo que x vale 3, esto es positivo. Si pongo que x vale 0, esto es negativo. Si pongo que x vale 5, esto es positivo. No importa qué valor de x escriba acá, esto va a ser siempre positivo. No importa qué valor de x escriba acá, esto va a ser siempre positivo. X igual a 0 y x igual a 3, estos son puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque esos puntos anulan a la derivada, pero son siempre positivos. Cuando ustedes tengan funciones en ese estilo, en el que sean siempre positivas, pero se anulen la derivada, esos son puntos de inflexión. Y esos son puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, para saber más o menos cuáles son aquellos puntos en los cuales anulan a la derivada. X igual a 0 anula la derivada. X igual a 3 anula a la derivada, pero hacen que sea positiva. Esos son puntos de inflexión. Ahí puedo determinar de una manera más fácil, más óptima, cuáles son los puntos de inflexión. En x igual a 0, en x igual a 3. Esos son puntos que anulan la derivada y son siempre positivos. Solo ahí puedo determinar que tiene puntos de inflexión. Caso contrario, no va a tener puntos de inflexión. Sería una tarea tediosa el hacer eso. Sí, sería una manera tediosa el hacer eso. Más o menos la gráfica de esa función, por así decirlo, sería algo así, ¿no? En x igual a menos 2, digamos que me da un máximo, ¿no? En x igual a menos 2, a ver. Sí, en x igual a menos 2 es mínimo, ¿ya? Entonces diríamos que la función viene así, ¿no? Por así decirlo. Aquí es menos 2. Entonces la función viene así. Luego viene a 0. En 0 cambia de concavidad, se hace así. Viene, aquí es menos 2, que es mínimo. Luego viene a 1, que es máximo. Luego la función viene a 3. Cambia de concavidad. Entonces, algo así es más o menos el gráfico de esa función. Aquí cambia de concavidad. Aquí estaba así, ahora está así. Aquí estaba así, ahora está así. Esos son puntos de inflexión. Y esos son puntos de inflexión. Si bien hay que determinar la segunda derivada, es un tanto tedioso, pero más o menos hay que tener la idea de en qué tipo de funciones pueden existir puntos de inflexión. Caso contrario, yo estaría perdiendo mi tiempo dando una prueba, en un examen, calculando algo que sé que no va a tener. Por ejemplo, esta función tiene puntos de inflexión. ¿Por qué? Son aquellos puntos que anulan la derivada, pero que son siempre positivos. Esos son puntos de inflexión. No sé si tienen alguna pregunta de esto o está clara la idea que intento darles. Los puntos de inflexión son esos, aquellos puntos que se anula la derivada, pero que son siempre positivos. Esos son puntos de inflexión. Por ejemplo, esta función, si tuviera una función trigonométrica, por así decirles, ¿no? F' de x, yo que sé, 1 más seno de x, la que hicimos antes, por 1 menos 2 seno de x. Esto se hace 0 en 3π. Esto se hace 0 en 3π. Sin embargo, esto es siempre positivo. Se hace 0 en 3π. Solo ahí se hace 0. Cualquier otro número que ustedes le pongan hace que sea siempre positivo. Significa que esto es punto de inflexión.
La derivada se anula en 3 pi medios. Cuando x toma el valor de 3 pi medios, sí, efectivamente, aquí me queda 0. Pero este factor siempre va a ser positivo. No importa qué ángulo pongan ustedes, siempre va a ser positivo. El mínimo valor que puede tener 0 es menos 1. Menos 1 más 1, 0, ya. Y el máximo valor que va a tener es 1. 1 más 1, 2. Eso está oscilando. Este factor toma valores de 0 hasta 2. Siempre es positivo. Pero se hace 0 en 3 pi medios. Entonces 3 pi medios es punto de inflexión. Eso es algo que les puede ayudar, ¿no? Ese criterio o esa idea es algo que les puede ayudar en determinados problemas. ¿Ya? Listo. No tiene puntos de inflexión, volviendo al ejercicio, no tiene puntos de inflexión porque no hay ningún punto en el cual se anule la derivada y sea siempre positivo. No hay. Y se supone que ya con toda esa información yo deberé ser capaz de graficarle a la función. ¿Qué nomás fui calculando? Calculé el dominio. Dominio fueron reales excepto el 0. Calculé las asíntotas. Las asíntotas fueron, la asíntota vertical fue x igual a 0. La asíntota horizontal fue y igual a 0 y y igual a menos 1. Y la función fue, y la monotonía de la función, monotonía de f fue siempre creciente. Se supone que ya con toda esa información debo ser capaz de bosquejar una gráfica. Voy a bosquejarle con esa información y luego voy a utilizar algún programa para verificar que sí es eso, ¿no? Que sí me da eso. Grafico las asíntotas. La asíntota vertical, x igual a 0. La asíntota horizontal, y igual a 0. La otra asíntota, y igual a menos 1. Se supone que la función es siempre creciente. Cuando tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Y luego la función debe crecer. Luego, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a menos 1. Pero la función debe seguir siendo creciente. Algo así tiene que ser el gráfico de esa función. En base a la información, ¿no? Y igual a 0, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Entonces, en el menos infinito, la función está por 0. Pero como la función es creciente, desde menos infinito crece, 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 crece. Llega a la asíntota. Luego, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 1. Pero la monotonía es creciente, entonces tiene que seguir creciendo. Y va así. Voy a hacer ya un gráfico utilizando un programa. Y tengo que llegar a obtener la misma forma. Veamos. Ya, escribamos x igual a 0, la una asíntota. Y igual a 0, la otra asíntota. Y igual a menos 1, la otra asíntota. Y la función era e a la x sobre 1 menos e a la x. Ahí está. Viene así. Viene así. Ahí está la función. Entonces, sí, el gráfico de la función sí corresponde a lo que hubiera obtenido de un programa. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Bien. Hagamos otro problema y con eso terminamos ya esta clase. Ya, a ver. A ver. Determinemos todos esos parámetros que les dije en esta función. F de x igual a x menos 1 al cuadrado
sobre x más 1. ¿Ya? Ahora encuentren el dominio, las asíntotas de esa función. Ya, a ver, primero que vamos a calcular el dominio que tiene esa función. Está claro que x más 1 debe ser distinto de 0. Eso significa que x debe ser diferente de menos 1. ¿Ya? Ese es el dominio de la función. El dominio de f son todos los reales, excepto el menos 1. El dominio de f son todos los reales, excepto el menos 1. Ahora, vamos a determinar las asíntotas. Ya. Veamos si tiene asíntotas verticales. Para saber si tiene asíntotas verticales, primerito solo pueden existir asíntotas verticales en puntos donde no esté definida la función. La función no está definida en menos 1. Entonces, sí puede tener asíntota vertical. El límite, cuando x tiende a menos 1 de f de x. Esto tiene que ser más o menos infinito, ya sea que calcule en menos 1 o ya sea que calcule los laterales, tiene que darme más o menos infinito. Voy a calcular un lateral, voy a calcular el lateral izquierdo. X menos 1 al cuadrado sobre x más 1. X menos 1 al cuadrado, esto es menos 1, menos 1, menos 2 al cuadrado es 4. X más 1 cuando x tiende a menos 1 es 0. En este caso, como son números menores a menos 1, significa que es 0 menos. Esto me da como resultado menos infinito. Y eso me da como resultado menos infinito. Como me dio resultado menos infinito, significa que sí, que x igual a menos 1 es asíntota vertical. ¿Ya? Ahora veamos si tiene asíntotas horizontales. Hay dos asíntotas horizontales y las dos las debo determinar. La primera que determino es el límite cuando x tiende a menos infinito de x menos 1 al cuadrado sobre x más 1. Está claro que me queda infinito sobre infinito, tengo una indeterminación que viene por medio de polinomios. Si saco de factor común el grado, el de mayor grado, ya voy a poder determinar. Ya. Esa es una opción. La otra opción es comparando funciones. La otra opción es comparando funciones. Esta es una función cuadrática. Esta es una función lineal. En el infinito, la cuadrática crece más rápido que la lineal. Y en el infinito, la cuadrática crece más rápido que la lineal. Eso quiere decir que el resultado de esto es más infinito. O menos infinito, ¿ya? Más infinito es. Eso sucede. Esa asíntota horizontal izquierda, por así decirlo, no tiene, porque tiende a más infinito.
Menos de infinito, de hecho. Es. Menos de infinito es. Porque es negativo. Menos de infinito es. Ya. Veamos si tiene la otra asíntota. El límite cuando x tiende a más de infinito de x menos 1 al cuadrado sobre x más 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a más de infinito de x menos 1 al cuadrado sobre x más 1. Y esto es más de infinito, ¿no? Igual tengo una cuadrática, tengo una lineal. En el infinito la cuadrática crece más rápido. Esto es más de infinito. ¿Ya? No tiene asíntotas horizontales. La función no tiene asíntotas horizontales. Voy a ver si tiene asíntotas oblicuas. Voy a hacer el análisis para ver si tiene asíntotas oblicuas. Existen dos asíntotas oblicuas. La asíntota oblicua izquierda y la asíntota oblicua derecha. Si tiene asíntotas oblicuas, tiene esta forma. Y igual a mx más b. Para la asíntota oblicua izquierda, m es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. Voy a calcular la pendiente. M es igual al límite cuando x tiende a más infinito de x menos 1 al cuadrado sobre x más 1 y todo esto sobre x. Eso me dice f de x sobre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué? De x al cuadrado menos 2x más 1 sobre x al cuadrado más x. Me da una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. El límite cuando x tiende a más infinito sería x al cuadrado 1 menos 2 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado 1 más 1 sobre x. Simplifico. Se levanta la indeterminación. 1 menos 2 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. Todo esto sobre 1 más 1 sobre x. Aquí me quedará 1 menos 0 más 0 sobre 1 más 0. Y esto es 1. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? La pendiente se la calcula así, ¿no? F de x, cuando x tiende, esta sería la asíntota oblicua derecha. Porque estoy en el más infinito. Esta sería la asíntota oblicua derecha. Porque estoy en el más infinito. Y ahora, el valor de b se calcula el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx. Así calculamos el límite, así calculamos el valor de b. F de x menos mx. ¿Qué me queda aquí? Me queda el límite cuando x tiende a más infinito de la función x menos 1 al cuadrado sobre x más 1 menos 1 por x. Opero esto, el límite cuando x tiende a más infinito, x al cuadrado menos 2x más 1 menos x al cuadrado menos x. Todo esto sobre x más 1. Aquí me queda igual al límite
cuando x tiende a más de infinito, se cancela, 1 menos 3x sobre x más 1. Me da una indeterminación, infinito sobre infinito, saco de factor común, polinomio más grande, x, 1 sobre x menos 3, x, 1 más 1 sobre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a más de infinito de 1 sobre x menos 3 sobre 1 más 1 sobre x. 0 menos 3, 1 más 0, y esto es igual a menos 3. ¿Ya? La asíntota oblicua derecha que es igual a y igual a mx más b, ha sido igual a y x menos 3. ¿Ya? ¿Tienen, chicos, alguna pregunta sobre la solución, o sobre cómo obtener la asíntota oblicua derecha? Ahora veamos la asíntota oblicua izquierda. Ya les dejo para que copien igual. Veamos la asíntota oblicua izquierda. La asíntota oblicua izquierda. La pendiente será el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sobre x. Y si yo analizo esto, si yo analizo la función, aquí no cambia, aquí no cambia, aquí no cambia, aquí no cambia. Esto no va a cambiar cuando tiende a menos infinito, esto sigue siéndose 0, 0, 0. Entonces la pendiente es 1. Determinemos el valor de b. El valor de b va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos de mx. Esto es igual, esto es igual, esto es igual, esto es igual. Cuando x tiende a menos infinito, esto sigue siendo 0, esto sigue siendo 0, entonces el valor de b es menos 3. Coincide, no en todos los casos va a darse eso, pero que la asíntota oblicua izquierda es y igual a x menos 3. ¿Sí? Coincidió que la misma asíntota con la misma recta es asíntota oblicua izquierda y asíntota oblicua derecha. No en todos los casos se da, ¿sí? Pero en este caso coincide que son iguales. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya determiné las asíntotas, ahora voy a determinar la monotonía de la función. La función era x menos 1 al cuadrado sobre x más 1. Voy a derivar f' de x, la derivada del numerador, por el denominador, menos la derivada del denominador, por el numerador. Y todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Sigo operando, saco de factor común x menos 1. Aquí me queda 2x más 2 menos x más 1 sobre x más 1 al cuadrado. Aquí me queda x menos 1 por x más 3. Y todo esto sobre x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Ya no hay nada más que pueda hacer ahí. Voy a encontrar los puntos críticos.
Voy a encontrar los puntos críticos. No hay ningún punto en el que se anule la derivada, perdón, no hay ningún punto en el que no exista. Cuando x tiende a -1, no existe, pero ese número no está en el dominio, así que no puede ser punto crítico. F' de x, esto es igual a 0. 0 es igual a x menos 1 por x más 3 sobre x más 1 al cuadrado. Y bueno, aquí ya termino. El producto de los números para que me dé 0 significa que x menos 1 es igual a 0 o x más 3 es igual a 0, x es igual a 1 o x es igual a menos 3. Y esos serían los puntos críticos. Ya. Terminemos esto, sí, para acabar. Hago una tabla de signos. Escribo los factores que le dan el signo a la derivada. Sería x menos 1 y x más 3. X menos 1, x más 3. Escribo la derivada. Y aquí escribo la monotonía de f. Menos infinito, menos 3, 1, más infinito. X menos 1 se hace 0 en 1. Aquí sería menos, menos, más. X más 3 se hace 0 en menos 3. Menos, más, más. Menos por menos es más. Menos por más es menos. Más por más es más. Significa que la función es creciente. Luego decreciente. Y luego creciente. Y se supone que ya con toda esa información yo puedo ser capaz de obtener valores. Aquí puedo decir que f de menos 3, la función pasa de positivo a negativo, es máximo relativo. Y f de 1, la función decrece y luego crece, es mínimo relativo. Ya. Y con toda la información que tengo, debo ser capaz de graficar. Con toda la información que tengo, debo ser capaz de graficar. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Ya, a ver. Voy más o menos a bosquejar, si voy más o menos a bosquejar la gráfica de la función. Voy más o menos a bosquejar la gráfica de la función. ¿Qué información tengo? Tengo que el dominio es reales excepto el menos 1. Que la asíntota vertical es x igual a menos 1. No tiene asíntotas horizontales, tiene asíntotas oblicuas. La asíntota oblicua ha sido y igual a x menos 3. Y tengo la monotonía de la función. Entonces, se supone que con toda esa información debo ser capaz de graficar, de poder graficar. X igual a menos 1 es asíntota horizontal, es asíntota vertical. La asíntota oblicua es y igual a x menos 3, más o menos algo así. Ya. La función tiene como máximo el menos 3. ¿Ya? La función de menos infinito hasta menos 3 es creciente. Entonces, la función de menos infinito hasta menos 3 es creciente. Luego, de menos 3 hasta 1 decrece. Entonces, luego decrece. Hasta 1. La función tiene que seguir decreciendo.
Y luego, de 1 a más infinito crece. Algo así sería la gráfica de la función. Algo así sería la gráfica de la función. No tiene puntos de inflexión porque no había un solo punto que anula la derivada y que sea siempre positivo. Eso no había. No tiene puntos de inflexión. No había un punto donde la derivada se anule y sea siempre positiva. Le grafiquemos bien. Sí, le grafiquemos bien. La gráfica debería ser algo parecido a lo que encontramos. Sí, debería ser algo muy, muy, muy parecido a lo que encontramos. La una asíntota es x igual a menos 1. La otra asíntota es x menos 3. La función es x menos 1 al cuadrado sobre x más 1. Ahí está la función. Aquí está el máximo, menos 3, 8. El mínimo, 1, 0. Y la función se ve algo así. Y ahí termina, ¿no? Y ahí termina. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Y con esto terminamos esta parte de extremos. Volveremos a ver extremos cuando hagamos problemas de optimización. La siguiente semana haremos lo que corresponde a regla del L'Hopital. Respondiendo una vez más, vi que me habían escrito al chat. Sí les han dicho que pueden utilizar L'Hopital ahí. La manera en la que pueden utilizar, les vuelvo a escribir algo, así brevemente nomás. Una vez más, cuando ustedes vayan a calcular, ¿no? F de x menos f de c sobre x menos c. Ustedes calculan las dos derivadas laterales. Por más que no lo vean, por más que no vean la indeterminación, ¿sí? Por más que no vean la indeterminación, lo que ustedes van a hacer es van a derivar. Por más de que aquí no se vea la indeterminación, ¿sí? Por más de que aquí no se vea el cero, por más que aquí no se vea el cero, por la definición de derivada siempre tiene que darme 0 sobre 0, ¿sí? Por la definición de derivada. Entonces, por más que no le vea el 0, voy a derivar. L'Hopital es derivada del numerador sobre el denominador. Este término siempre va a hacerse 0, porque es una constante. Ese término siempre va a hacerse 0 porque es una constante. Luego las justificaciones siguen siendo las mismas. ¿Sí? Las justificaciones siguen siendo las mismas. O sea, por justificaciones me refiero a decir que la función f1 es derivable en el dominio, la función f2 es derivable en su dominio. Solo me queda por analizar qué sucede en el punto de quiebre de la función. ¿Sí? Si es que es derivable, significa que es continua. Entonces, si busco los valores de alfa y beta para que la función sea derivable, igualo las dos derivadas laterales y luego utilizo el criterio de continuidad. Como es derivable, es continua, entonces en la continuidad ya ocupo la otra función. A eso se refiere con con que se puede aplicar L'Hopital. No comparto, en mi opinión personal no comparto, pero si les han dicho, si les han mandado un correo diciendo eso, pues hacen eso, ¿no? O sea, digamos que tienen una función más o menos en este estilo, ¿no? O sea, yo qué sé, e a la 2x más x al cuadrado menos 1. El límite cuando x tiende a 0, digámoslo así. Sí, el límite cuando x tiende a 0. Ya, esta es una función. Esto es f de x para todos los x menores a 0. Menos
digamos que la función evaluada en 0, en cambio, corresponde a coseno de x más 2x al cuadrado más 5. ¿Ya? Eso es la función cuando vale 0. Entonces ustedes escriben coseno de 0 más 2 por 0 al cuadrado más 5. Ustedes escriben. Y no se preocupan de este número, ¿sí? Como lo van a derivar, aquí sí escribimos propiamente, o sea, explícitamente, cuánto es f evaluada en 0. No me interesa si tiene o no tiene la misma imagen, no, porque le voy a derivar. Ustedes derivan 2e a la 2x más 2x sobre 1. Esto ya no tiene indeterminación, la respuesta de esto es 2. A eso se refiere, sí, a eso se refiere. Eso es lo que deben hacer, eso es lo que les han autorizado, no lo sabía, pero eso es lo que deben hacer. Listo, chicos, no sé si tienen alguna pregunta adicional a esto. Ya, entonces eso, chicos, el deber queda para la siguiente semana, para el siguiente día jueves. Si tienen alguna duda, alguna novedad en el estudio de este fin de semana, me escriben, yo les sabré ayudar. Si tienen preguntas de esto, también esto del hospital, traten de resolver los mismos problemas que hicimos antes, pero utilizando el hospital. Y sí, se ahorran bastantes pasos, ¿no? Sí, se ahorran bastantes pasos. Eso, chicos, eso sería todo de mi parte. No sé si hay preguntas.